Hola hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, aunque sea a la distancia. Vamos a empezar un nuevo curso. Este nuevo curso se llama Orar Evangelizando. Sí, ya el primer curso, recordemos que se llamó, es la historia de la salvación. El primer curso que vimos. El segundo curso que vimos fue Vida en el Espíritu. Cómo el Espíritu Santo llega a nosotros, va actuando en nuestra vida el Espíritu Santo, ¿no? Y como nos da dones y nosotros tenemos que dar frutos por los dones recibidos, ¿no? Entonces este tercer curso se llama Orar Evangelizando. La imagen que nos dejaron los apóstoles de la iglesia que ellos presidieron fue la de una comunidad de orantes. Ya lo vimos que era una comunidad unida, fraterna, pero que vivía en oración. Esta imagen inquietó a muchos hombres, quienes se asombraron de esa comunidad para vivir luego los efectos de la oración. Los primeros cristianos eran desprestigiados ante la sociedad, no eran cultos ni ricos, no contaban con armas ni con el apoyo de los poderosos. Entonces, ¿dónde encontraban pues tanta fuerza para perseverar el camino? Eso es lo que vamos a descubrir, ¿verdad? Entonces, en este capítulo 1 de este tema, de este curso, capítulo 1 se llama Necesidad de la oración. El hombre fue creado para vivir unido a Dios y para dialogar con Él. Lo que hace posible realizar esta noble vocación es la oración. Vamos a iniciar con una pequeña oración, con el Salmo 1, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla del río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo hace bien y le sale bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver primero lo que nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, que es una constitución del Concilio Vaticano II, ¿sí? Donde nos va a descubrir muchas cosas, ¿no? Y esta constitución se llama Gaudium et Spes, que en español sería gozo y esperanza, ¿sí? Entonces, esta constitución nos descubre el motivo profundo de la necesidad que tiene el hombre de orar. El hombre fue creado para estar con Dios y dialogar con Él. La oración permite al hombre realizar desde ahora este fin. Nos dice en la Constitución, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo crió y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Eso lo dice la Gaudium et Spes en el número 19. Se trata de una unión vital con Dios, sin la cual el hombre no es hombre. Desde esta vida podemos y debemos estar unidos a Dios mediante su presencia, que está en nosotros, que excluye el pecado y lleva a actuar bien donde quiera que nos encontremos. Darnos cuenta de que Dios está en nosotros o quiere entrar en nuestra vida suscita necesariamente el diálogo con Él, que es inseparable, ¿no? La oración no es tanto pedir para obtener algo de Dios o para ser más buenos, sino
un dialogar con Él y realizar con Él aquella unión que nos permite vivir nuestra vocación fundamental de hombres. Hay gente que piensa que la oración es solo para pedirle al Señor, como en estos momentos, ¿no? Que está la pandemia, que mucha gente tiene miedo y se ha puesto a orar y está muy bien, pero solamente en estos momentos, cuando algo hay temor de que me pueda pasar, que pueda pasar a mi familia o en el ambiente, en el país, le pedimos a Dios, solamente cuando necesitamos. Entonces la oración no es eso, el pedirle. O que yo diga, soy muy bueno, entonces voy a orar porque soy muy bueno ante Dios. Ese no es el propósito de la oración. La oración es, como dice, dialogar con Dios, tener esa relación con Dios, esa unión con Dios, y nos va a descubrir el estar yo en comunicación con Dios, cuál es mi vocación, ¿sí? ¿Cuál es mi misión? Cuando Jesús está orando en el huerto, obviamente él sufre, está sufriendo por miedo a la muerte y ora con Dios y sí le dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, nosotros no tenemos que estar en una oración porque le tengamos que estar pidiendo a Dios solamente, o porque somos buenos, porque yo soy un agente de oración y estoy orando y orando y orando con Él. No es simplemente estar en esa oración, es tener un diálogo, que yo le hable, pero escucharlo. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Sí? Esa es la oración que debemos entablar con Dios, ¿no? Muchas veces el hombre le pide y se acerca a Dios cuando tiene una necesidad o un sufrimiento. Dios aprecia cuando alguien se acerca y ve su esfuerzo de que desea que haya un cambio en su corazón. La oración no es pedir solamente. El hombre es normal cuando vive platicando con Dios. La verdadera evangelización no debe llevar solamente al hombre a la iglesia y a realizar obras de caridad, sino también a transformarlo en hombre de oración. Sin este diálogo con Dios, esta unión íntima con Él, el hombre evangelizado pronto olvidará las enseñanzas recibidas y volverá a su primitivo estado de ateo practicante. ¿Sí? Hay mucha gente que recibe una evangelización, una enseñanza bíblica y ya tiene una formación, pero no hay un diálogo con Dios. Entonces se va a perdiendo ese conocimiento. Entonces solamente bajo esa luz que nos da el concilio podemos comprender estas expresiones. Por decir lo que dice en San Lucas 18:1. Es preciso orar sin desfallecer. Y también en 1 Tesalonicenses del 5, capítulo 5, versículo 7 dicen, ore constantemente. ¿Sí? Y en Efesios 6:18 dice, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Sepan velar por proseguir en su oración, sin desanimarse nunca, e intercedan por todos los hermanos. ¿Sí? Esto quiere decir que la oración no es una serie de actos, sino un estado de vida que hace que el hombre esté constantemente ante Dios. Entonces, todos nuestros eventos, en en algo que vayamos a realizar nosotros, tenemos que poner en oración para ponerlo en manos de Dios, ¿sí? Ya sea, puede ser a lo mejor el comprar no sé, puede ser una casa, comprar una casa, entonces poner en oración, ¿sí? Todo lo que nosotros vayamos a realizar, ponerlo en las manos de Dios, ¿sí? Entonces, tiene que ser algo constante en nosotros, la oración. En realidad oramos cuando pensamos en Dios y lo amamos.
¿Cómo puede uno estar en oración? Es decir, pensar en Dios expresándole nuestro amor. Todas nuestras capacidades nunca serán suficientes para apoyarnos a conseguirlo, porque la oración rebasa nuestras fuerzas naturales. Entendamos que entrar en oración es entrar en el diálogo que hay entre personas de la Santísima Trinidad. Esto es posible cuando, dejando al Espíritu Santo entrar en nuestra vida, para que sea Él quien mantenga vivo este diálogo. Ya lo veíamos también en el curso anterior del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es que nos ayuda a decir o a pedir lo que no sabemos, ¿sí? Ese también el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer la oración. Dice San Isaac el Sirio, cuando el Espíritu pone su estancia en uno, éste no cesa de orar porque el Espíritu ruega constantemente en él. Entonces la oración no se separará de su alma, ni cuando duerme, ni cuando está despierto, sino que mientras coma o beba, mientras descanse o trabaje, hasta mientras esté sumergido en el sueño, los aromas de la oración se difundirán espontáneamente en su corazón. ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo dice el Espíritu Santo nos va a ayudar a que esa oración se mantenga siempre con nosotros. Ese diálogo que tenemos con Dios se va a mantener con la ayuda del Espíritu Santo y esté en nosotros. ¿Sí? La oración debe ser uno de los objetivos más importantes de la evangelización, para que el hombre nuevo continúe recibiendo luz y fuerza para vivir en su medio ambiente como Cristo le ha enseñado. Entonces aquí, si nosotros recibimos una evangelización, tiene que ser la oración algo muy importante. Y no es lo único, ya vimos, no es que nos vamos a pasar el día en oración, sino que tenemos que tener ese diálogo con Dios para comprender, que el Espíritu Santo nos ayude a entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Y que tengo que dar frutos. Pues la oración nos tiene que ayudar, como ya vimos, no es que estemos pide y pide a Dios, ayúdame a esto, ayúdame a tener trabajo, ayúdame con mi familia, y pedimos y pedimos y pedimos, ¿sí? Y no tan solo también nada más a darle gracias, es bueno el pedirle, es bueno darle gracias, pero más que nada tener ese diálogo para saber qué Dios quiere de mí, ese diálogo, esa es la verdadera oración. A lo mejor nosotros repetimos a veces, ya sea en un rezo, puede ser en la María o en el Padre Nuestro, puede ser que estemos repitiendo palabras y estemos dice, 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 y tal vez nunca lleguemos a comprender ese diálogo que tiene que ver con Dios, ¿no? Entonces la oración, más que nada, es ese diálogo que hay con Dios y que yo deje escuchar a Dios. No solamente que yo esté hablando, yo esté hablando, yo esté hablando, sino que me deje impregnar, ¿sí? Por su Espíritu, porque Él es el que me va a guiar para hacer las cosas. Hay que dejar guiar, que el Espíritu actúe en nosotros. Por eso hacemos esa oración y Dios nos va a mandar su Espíritu para que nos ayude a comprender las cosas, ¿no? Entonces, la oración es muy importante. Por eso este tema este curso que vamos a ver, se basa en la oración, porque es importante. Si yo me estoy evangelizando, yo estoy conociendo de la palabra de Dios, tengo que conocer que tengo que tener ese diálogo con Dios para comprender mejor su palabra y para saber cómo actuar, ¿sí? Entonces, vamos a terminar este tema y vamos a seguir con el siguiente, con el siguiente capítulo. Sí, entonces vamos a iniciar este capítulo, el capítulo segundo, que se llama La Biblia nos enseña a orar. Un aspecto nuevo que debemos considerar al fijarnos en la Biblia es que no solamente Dios habla ahí a los hombres, sino que los hombres, inspirados por Él, hablan a Dios. Por lo tanto, deberíamos decir que en la Biblia encontramos un auténtico diálogo entre Dios y los hombres. Dios se dirige al hombre
indicándole el camino de la vida. El hombre se vuelve hacia él pidiéndole perdón por sus pecados y agradeciéndole sus beneficios, glorificando su santo nombre, invocando su ayuda para resolver su llamado, responder al llamado de ese amor. Para quien aprende a orar, la Biblia es el mejor manual. Vamos a ver de ejemplos de hombres y mujeres que rezan en la Biblia, ¿sí? Vamos a ver algunos casos del Antiguo Testamento. Vamos a ver que en ocasión del nacimiento de Samuel encontramos a su madre, Ana, que insistentemente pide a Dios el don de un hijo. Ana no podía tener hijos, entonces ella subía a pedirle a Dios para que le diera un hijo, ¿no? Vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 1, del 9 al 18. En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón, cerca de la puerta de entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor, y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya, y te acuerdas de mí, y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esta dedicación no se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha, y le dijo: ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo, porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Vemos cómo ella le estuvo pidiendo insistentemente al Señor, ¿no? Pues esta mujer está convencida de que todo don de Dios, por eso no cesa en su oración. A tanta fe Dios le responde, concediéndole más de lo que pide. Le da un niño, no le da un niño como los demás, sino un caudillo para el bien del pueblo, un profeta, un santo. Dios nunca se va a dejar vencer en generosidad, ¿sí? Aquí vemos cómo esta Ana le está pidiendo que le dé un hijo. Pero entonces no solamente Dios le va a dar ese hijo, sino le va a dar un profeta, ¿sí? Entonces después de ese don recibido, Ana no se queda con el niño, sino que manifiesta a su Dios su agradecimiento, ofreciéndole al propio y único hijo y elevando un cántico de alabanza. Vamos a ver cómo esta Ana le responde con un cántico al Señor, como semejante al Magnífica de la Virgen María, ¿sí? Ana le va a responder a Dios con un cántico. Vamos a ver 1 Samuel, capítulo 2, del 1 al 10. Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos, porque tú me has ayudado. Estoy alegre,
Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios de todo lo que sabe. Y Él pesa y juzga todo lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra, ahora se aniquilan por un pedazo de pan. Pero los que tenían hambre, ahora ya no la tienen. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos ahora está completamente marchita. El Señor quita la vida y la da. Nos hace bajar del sepulcro y de él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer o nos levanta. Dios levanta del suelo al del pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre los grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor, porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra, y sobre ellas colocó el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos, y desde el cielo enviará truenos contra ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí vemos mucha semejanza con este cántico de Ana, con el de la Virgen María, ¿sí? Como habla de que los poderosos caen y los humildes Dios los levanta, ¿sí? Y ella está con ese gozo, hace ese cántico a Dios porque le estaba pidiendo a Dios un hijo y Dios se lo da y ella hace este cántico, hace esta oración hacia Dios. Recordemos, es un diálogo, este cántico lo hace para agradecerle a Dios. Sí, otro ejemplo de oración le encontramos en los 2 capítulos, en los 13 y 14 del libro de Esther. El pueblo de Israel está pasando por un momento sumamente crítico. Está de por medio su existencia. Mardoqueo organiza la defensa, haciendo ayuno y oración. La reina Esther no tiene el valor para abogar por su pueblo y encuentra toda la fuerza y tiene éxito su intervención después de la oración del pueblo y de la suya. Esther manifiesta repetidas veces su pobreza espiritual, como dice en capítulo 4, versículo 7 de Esther. Ven a mi socorro, que estoy sola, y no tengo otra ayuda sino a ti. Ahora mi vida está en peligro. ¿Sí? Como Esther acepta que ella no es nada sin Dios. Esa es la oración humilde, ¿no? Que sabemos que estamos perdidos sin Dios. Entonces hacemos esa oración humilde sabiendo que no podemos nada si no es con Dios. Cuando más experimenta la propia incapacidad para resolver los problemas, tanto más fuerte es el grito de auxilio hacia Dios. Entre más sé mi miseria, que no soy nada, cuanto más le pido a Dios. Otra circunstancia también sumamente peligrosa para el pueblo de Israel la encontramos en el libro de Judith. Jerusalén es asediada por el ejército de Holofernes y no hay ya capacidad para resistir. Una mujer se ofrece para enfrentar hasta su tienda al mismo Holofernes. Antes de ponerse en camino para la gran hazaña, hace una larga y confiada oración a Dios. Esto lo vemos en Judith, capítulo 9, del 2 al 14. Señor Dios de mi antepasado Simeón,
en cuyas manos pusiste la espada para castigar a esos extranjeros que forzaron y deshonraron a Diana, joven, soltera, y a quien desnudaron para violarla, profanando su seno, a pesar de que tú habías prohibido hacer tales cosas, ellos lo hicieron. Por eso hiciste matar a los jefes de esa gente. Y en la misma cama en que habían engañado a la muchacha, encontraron la muerte, a ser engañados ellos mismos. Derribaste a los esclavos junto con los señores, y a los señores junto con sus tronos. Hiciste que sus mujeres cayeran en poder de otros, y que sus hijas fueran llevadas cautivas, y que sus posesiones fueran repartidas entre tus amados hijos, que llenos de celo por ti e indignados al ver la deshonra de su hermana, te pidieron ayuda. Oh Dios, Dios mío, escúchame a mí, que soy viuda. Tú hiciste que sucediera lo que entonces sucedió, y lo que ha sucedido antes y después. Tú has planeado lo que sucede ahora, y lo que vendrá después. Y lo que has planeado se realiza. Las cosas que tú planeas se presentan ante ti y dicen, aquí estamos, tú tienes preparado todo lo que vas a hacer, y todo lo que decides lo conoces con anterioridad. Mira cómo han reunido los asirios con todo su poder, orgullosos de sus caballos y jinetes, jactándose de la fuerza de su infantería, confiadas en sus escudos, sus flechas, sus arcos y sus hondas. No reconocen que tú, Señor, eres quien pone fin a la guerra. Tu nombre es el Señor. Desbarata su fuerza con tu poder y destruye su poderío con tu ira. Sus planes son profanar tu santuario, marchar el lugar en que se reside tu glorioso nombre, derribar tu altar con sus armas. Mira su orgullo, descarga sobre ellos tu ira, y dame a mí, que soy viuda, la fuerza para realizar mi plan. Haz que yo los engañe, para que caigan los esclavos junto con los señores, y los señores junto con los esclavos. Destruye por medio de una mujer su arrogancia, porque por tu poder no depende del número ni del valor de los hombres. Tú eres el Señor de los oprimidos, el protector de los humillados, el defensor de los débiles, el apoyo de los abandonados, el salvador de los que no tienen esperanzas. Sí, oh Dios de mi Padre, Dios del pueblo de Israel, Señor del cielo y de la tierra, Creador de los mares, Rey de todo lo que has creado, escucha mi oración. Dame palabras para poder engañarlos y causarles el desastre y la muerte, pues tienen planes perversos contra tu alianza, contra el templo consagrado a ti, contra el monte Sión y contra la ciudad que es hogar y propiedad de tus hijos. Haz que todo el pueblo y todas las naciones reconozcan que tú eres Dios, Dios de poder y fuerza, y que fuera de ti no hay otro que proteja a Israel. Aquí ella termina esta plegaria pidiendo que se manifieste el poder del Señor. Y dice, haz conocer a toda la nación y toda la tribu que tú eres Yahvé, Dios de todo poder y toda fuerza, y que no hay otro protector fuera de ti para la estirpe de Israel. ¿Sí? Vemos como aquí Judith pide a Dios para que la ayude a realizar su plan para acabar con ese peligro para Israel, ¿no? También más adelante encontramos en el libro de Tobías y encontramos en su libro varias oraciones, varios ejemplos de oraciones que salen de un corazón humilde, confiado y agradecido. Sí, en el capítulo 3 de Tobías vamos a ver cómo tiene un alma limpia que por todo pide perdón a Dios, confiado por su infinita misericordia.
Vamos a ver el libro de Tobías, en el capítulo 3, que se quedó ciego por por el excremento de unos pájaros que le cayeron a los ojos y se hizo nube en sus ojos. Y él le pide a Dios, ¿no? Capítulo 3, versículo 1 al, al 6. Yo me puse muy triste y suspiré y lloré, y entre suspiros comencé a orar así. Tú eres justo, Señor, todo lo que haces es justo. Tú procedes siempre con amor y fidelidad. Tú eres el juez del mundo. Ahora, Señor, acuérdate de mí. Vuelve tus ojos hacia mí y no me castigues por mis pecados, por mis faltas que yo y mis antepasados hemos cometido sin saberlo. Hemos pecado contra ti, hemos desobedecido a tus mandamientos. Por eso tú nos has entregado al saqueo, al destierro y a la muerte. Y en todos los pueblos a donde nos has desterrado, has hecho que la gente hable mal de nosotros y nos insulte. Reconozco que todas tus decisiones son justas al castigarme por mis pecados. No hemos cumplido tus órdenes, no hemos sido leales contigo. Trátame como mejor te plazca. Manda que me quiten la vida, para que yo desaparezca de este mundo y me convierta en tierra. Prefiero morir a seguir viviendo. He tenido que aguantar injurias y calumnias y tengo una gran pena. Señor, líbrame de esta angustia. Déjame ir al lugar del eterno descanso, Señor. No me vuelva la espalda. Prefiero morir a pasar tantas angustias en mi vida y tener que escuchar tantos insultos. Aquí vamos a ver cómo Tobías pide a Dios porque él ya no aguanta ese sufrimiento, ¿no? Y también vamos a ver más adelante a Sara, que se había casado 7 veces, pero el demonio, antes que pudiera tener relación con ellos, los mataba. Entonces, se había casado 7 veces, pero no había tenido relaciones con ninguno de ellos. Entonces ella también vivía en una amargura, ¿sí? Y la gente se burlaba de ella o le decía que era una asesina porque mataba a sus esposos, ¿sí? Entonces Sara tenía una aflicción. Entonces también ella va a pedirle a Dios, ¿verdad? Sigue más adelante en el versículo 14. Tú, Señor, sabes que soy pura, que ningún hombre me ha tocado. Yo no he deshonrado mi nombre, ni el nombre de mi padre, en este país de mi destierro. Soy la única hija de mi padre. Él no tiene otros herederos, ni ningún pariente cercano o familiar con el que yo pueda casarme. Ya que han muerto 7 esposos, ¿para qué seguir viviendo? Pero si no quieres mandarme la muerte, mírame y ten compasión de mí. Haz que no tenga yo que oír más insultos. En este momento las oraciones de Tobías y de Sara llegaron a la presencia gloriosa de Dios, quien las escuchó y envió al ángel Rafael a curar a los dos, a sanar a Tobías de las nubes que tenía en los ojos, para que así pudiera volver a ver la luz de Dios, y a librar a Sara, la hija de Raguel, de Asmodeo, el demonio malvado, y dársela como esposa a Tobías, el hijo de Tobit. En efecto, Tobías tenía más derecho a casarse con ella que con cualquier otro pretendiente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y vemos entonces cómo Tobit sufre y le pide a Dios. Y también vamos a ver cómo Sara tiene un sufrimiento, que tenía los 7 esposos y que
habían muerto por causa del demonio y le hacían mucha burla a ella. Pero ella le dice al Señor, yo no he ¿cómo se llama? Deshonrado el nombre de mi padre, ¿sí? Yo soy pura, tú lo sabes. Y entonces también le pide que, que muera. Dice, pero si no, quita de mí este sufrimiento. Y cómo Dios, pues, dice, manda al arcángel Rafael, para que ayude a los dos y les quite esas penas, ¿no? Y van a terminar por comprometerse los dos. El hijo de Tobías y Sara se van a comprometer, ¿no? Entonces, esta oración es elevada a Dios por Tobías. Más adelante, cuando se va a unir a Sara, su esposa, sí, cumpliendo con su voluntad. Es una oración de alabanza y de abandono en las manos de Dios. Vamos a ver, de Tobías, capítulo 8, del 5 al 8. Ella se levantó y los dos comenzaron a orar así, pidiendo a Dios que los protegiera. Alabado seas, Dios de nuestros antepasados, alabado sea tu nombre por siempre. Que el cielo y la creación entera te alaben por todos los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a su esposa Eva como compañera y apoyo. Y de ellos dos nació todo un género humano. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Ahora yo no tomo a esa mujer movido por deseos impuros, sino con intenciones sinceras. Dígnate tener compasión de mí y de ella, y concédenos llegar juntos a la vejez. Y ambos añadieron, amén, amén, y se acostaron para pasar la noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, entonces vemos aquí como Tobías le agradece a Dios por Sara, su esposa. ¿Sí? Y antes de tener relaciones, hacen esa oración los dos para darle gracias a Dios que le dio a esa mujer, a Sara, por esposa. ¿Sí? Y también vamos a ver que el suegro de Tobías, papá de Sara, Raguel, bendice al Señor por haber liberado a su hijo del poder del demonio. Vamos a ver Tobías 8, del 15 al 17. Entonces Raguel alabó a Dios del cielo diciendo, alabado sea, oh Dios, con toda la alabanza pura, alabado seas por todos los siglos, alabado seas porque me has llenado de alegría. Y no sucedió lo que yo temía, sino que los trataste de acuerdo con tu inmensa bondad. Alabado seas porque tuviste compasión de estos dos hijos únicos. Ten misericordia de ellos, Señor, y protégelos. Concédeles hasta el fin una vida llena de felicidad y de favores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos cómo también el suegro, el papá de Sara, bendice a Dios porque, y lo alaba porque, aparte de que su hija había tenido 7 esposos y antes de que tuvieran relaciones, el diablo acaba con ellos. Y vimos anteriormente cómo antes de tener la relación, Tobías y Sara hacen esa oración y después ya pueden tener relaciones, ¿sí? Y Raguel también alaba a Dios y agradece y pide por ellos, ¿no? Entonces, después de la curación milagrosa de Tobit en su alabanza a Dios, encontramos al final un cántico que ocupa todo el capítulo 13.
La oración se divide en dos partes. La primera es un canto de acción de gracias que utiliza motivos himnos y de salmos del reino. La segunda es un saludo a Jerusalén, en forma profética manifestando la esperanza de los desterrados, que sueñan con una Jerusalén ideal. Vamos a ver primero la primera parte, que es del capítulo 13, del 1 al 8. Vamos a ver la primera parte de esta de oración. Alabado sea Dios, que vive y reina por siempre. Él castiga, pero también tiene compasión. Hace bajar hasta el reino de la muerte y salva de la gran perdición. Nada puede esperar su poder. Alábenlo, descendientes de Israel. Delante de las naciones, Él fue quien los dispersó por todas ellas, y quien les ha mostrado ahí lo grande que es. Denle la gloria delante de todos los hombres. Él es nuestro Señor, Dios nuestro y nuestro Padre, y es Dios por toda la eternidad. Él los castiga por sus maldades, pero tiene compasión de todos ustedes, y los reunirá de todas las naciones a donde los había dispersado. Si se vuelven a Dios de todo corazón y con toda el alma, y proceden sinceramente ante Él se volverá a ustedes y no se los ocultará más. Vean ahora lo que hizo con ustedes y denle gracias públicamente. Alaben al Señor, que hace justicia, den gloria al Rey eterno. Yo lo alabo en este país de mi destierro, y muestro a una nación pecadora la fuerza y la grandeza de Dios. Les digo, pecadores, vuélvanse a Dios, hagan lo que es recto a los ojos de Él, quizás sea favorable a ustedes y les tenga compasión. Yo alabo a mi Dios, el Rey del cielo, mi corazón se alegra en su grandeza. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es del 9 al 17. Que todos lo alaben y le den gracias en Jerusalén. Jerusalén, ciudad consagrada a Dios, Él te castigará por las acciones de tus habitantes, pero de nuevo tendrá compasión de los que sean buenos. Da gracias dignamente al Señor, alaba al Rey eterno, para que tu templo sea reconstruido con alegría. Y cuando vuelvan a ti los desterrados, Él nos llene de alegría y muestre su amor a todos los desdichados, por todos los tiempos hasta la eternidad. Tu luz brillante resplandecerá por todos los rincones de la tierra. Numerosas naciones vendrán de lejos hasta ti. Ciudadanos de todos los rincones de la tierra vendrán a invocar el nombre de Dios, el Señor. Traerán en sus manos regalos al Rey del cielo. Los hombres de todos los tiempos mostrarán su alegría por ti, y el nombre de la ciudad escogida por Dios permanecerá eternamente. Maldito todos los que te insulten, maldito todos los que te destruyan, los que hagan caer tus murallas, los que derriben tus torres de defensa, los que incendien tu casa. Bendito en cambio por siempre todos los que te reconstruyan. Entonces te alegrarás mucho por los buenos. Todos se reunirán y alabarán al Señor del universo. Dichosos los que te aman, dichosos los que se alegran de tu prosperidad. Dichosos todos los que sienten pesar por los castigos que van a sufrir, pues más tarde se alegrarán por ti cuando vean toda la eterna dicha. Alma mía, alaba al Señor, el gran Rey. Jerusalén será reconstruida, el templo del Señor existirá por siempre. Qué dicha si me queda algún descendiente que pueda ver tu resplandor y alabar al Rey del cielo. Las puertas de Jerusalén serán reconstruidas, con zafiros y esmeraldas, y con piedras preciosas todas sus murallas. Las torres de Jerusalén y sus baluartes se construirán con oro puro. Sus plazas serán pavimentadas con rubíes y finísimas piedras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Sí, aquí vemos como Tobías hace esta oración, engrandeciendo a Dios, alabándolo. ¿Sí? Vemos cómo esa es la oración que después de que Dios ha hecho algo por ellos, Él está eternamente agradecido y siempre lo va a estar alabando y va a hacer que otras personas lo alaben. También en el Nuevo Testamento hay muchas citas donde se nos enseña a orar, ¿sí? Ante todo, aunque brevemente, recordaremos la oración de alabanza de la Virgen María, que está en Lucas 1, 46 a 55, conocido con el nombre del Magnificat, que es la palabra latina en la cual se inicia la alabanza. En este cántico se hace resaltar la grandeza de Dios, que se inclinó sobre los más pobres y derribó a los grandes. Inicia una nueva mentalidad que todavía los hombres no logran asimilar, porque recordemos cómo muchos todavía no alcanzan a comprender la grandeza que tiene María, ¿no? La Virgen María para nosotros. Y aquí la palabra de Dios lo dice y ella misma se dice, reconocerán mi grandeza de generación en generación, ¿no? Entonces, este cántico, lo leen en sus casas para que vean el canto de Magnífica y es el cántico de la Virgen María a Dios. También después recordemos también el cántico de Zacarías, que la iglesia repite todas las mañanas en el rezo de las laudes. En el rezo de las laudes de la liturgia de las horas se reza al final el cántico de Zacarías en las laudes. En la tarde, en las vísperas, se reza el cántico de la Virgen María, el Magníficat que acabamos de ver. Y en la tarde, bueno, ya en las completas en la noche, se reza el cántico de Simeón. Entonces estos cánticos los sigue usando la iglesia como oración y alabanza a Dios. ¿Sí? El cántico de Zacarías se divide en dos partes. La primera es un himno de acción de gracias y la segunda es una visión del futuro. Vamos a ver estas citas. Vamos a ver entonces Lucas capítulo 1 de versículos 68 al 75. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había predicho en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Y es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos, para servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y vamos a ver la segunda parte de este cántico. En cuanto a ti, niño, hijito mío, serás llamado profeta de Dios Altísimo, porque irás delante del Señor, preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación, porque nuestro Dios es su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos cómo Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista, después de que igual nace Juan el Bautista y él queda, ya puede hablar porque quedó mudo, porque él no creía que iba a tener un hijo, ¿no? Entonces,
después de que nace Juan y hace este cántico, de sus primeras palabras fue dar este cántico a Dios, ¿no? Resaltando igual la grandeza de Dios para alabarlo, ¿no? Igual aquí va a anunciar cómo su hijo, le van a decir que es profeta del Altísimo, ¿no? Porque va a preparar los caminos de Jesús, ¿no? Entonces vemos como este cántico lo hace Simeón. Ahora conviene que nos tengamos sobre dos tipos de oración, que el mismo Jesucristo alabó por su calidad. En los dos casos encontramos un mismo denominador común. Se trata de la oración del centurión y la del publicano. Son breves oraciones que obtienen rápidamente lo que piden por salir del corazón verdaderamente humilde. Vamos a ver primero la del centurión en Mateo 8, del 5 al 13. Mateo 8, del 5 al 13. Al entrar Jesús a Cafarnaún, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego y le dijo: Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo, teniendo terribles dolores. Jesús le respondió: Iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como a este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Luego Jesús dijo al capitán: Vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos esta oración de fe que mismo Jesús les dijo a sus discípulos, a sus seguidores que estaban con él. En todo Israel no he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Y este era un hombre romano, no tan solo romano, era un soldado romano, un capitán de un batallón del ejército romano. Y como él, siendo pagano, ¿sí? Le va a pedir a Jesús que lo sane, y tan solo eso, sino que le dice que él no es digno de que entre en su casa, ¿no? Y si nada más di una palabra y quedará sano. Que esta misma frase la usamos nosotros los cristianos cuando vamos a comulgar, que no somos dignos de que Jesús entre en nosotros, entre en nuestra casa, ¿sí? Pero una palabra de él bastará para sanarnos, ¿no? Entonces, esta es la oración segura y con fe que hace este centurión, ¿sí? Ahora vamos a ver la oración que hace el publicano. Vamos a ver en Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Jesús contó esta otra parábola para que algunos que seguros de sí mismo por considerarse justos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy de la 10ª parte de todo lo que gano. Pero este cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios,
ten compasión de mí que soy pecador. Les dijo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo es la oración muy diferente, ¿no? El fariseo se creía bueno, una persona que hacía oración, que daba su diezmo, que no era como los demás, no era ladrón, ¿sí? Vemos cómo no es una oración humilde, ¿sí? Se está engrandeciendo él mismo y se cree muy bueno. Y desgraciadamente así hay mucha gente en la iglesia, ¿no? Que siente que porque va a la iglesia a estar haciendo oración y está y se cree muy bueno. Entonces juzga y cree que no tiene pecados, ¿no? Y la persona que es pecadora no se siente digna muchas veces de estar en la presencia de Dios porque siente su pecado. Pues muchas veces esas personas hacen una oración más digna que agrada al Señor, una oración humilde, que no se engrandece, sino que acepta su pecado, ¿sí? Ten compasión de mí, que soy un pecador. Mas el otro le decía que gracias, porque él no tenía pecados, ¿sí? Entonces, en la oración también es eso, ¿no? Aceptar nuestro pecado, tener ese diálogo con Dios y pedirle que tenga compasión de nosotros, porque somos pecadores. El que diga que no peca, que no tiene pecado, es un mentiroso. Todos pecamos, todos llegamos a caer en la tentación. Entonces tenemos que estar en esa oración para que nos ayude, ¿sí? El Señor a mantenernos firmes contra el pecado, a tratar de no caer. Y si caemos, que nos perdone. Tener ese diálogo con el Señor, ¿sí? El centurión de Cafarnaúm cree en el poder de Cristo y le pide la curación del criado, ¿sí? El Señor se ofrece ir a su casa. Ante el ofrecimiento, el centurión se siente el peso de sus pecados y le dice: Señor, yo no soy digno que entres en mi techo. Basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. Luego le demuestra el Señor la validez de su afirmación con un razonamiento que sorprende al maestro. Y os aseguro que en Israel no he encontrado a nadie una fe tan grande. El otro ejemplo es la parábola con la cual el Señor quiso demostrar el gran valor de la humildad ante los ojos del Señor, ¿sí? Como ya lo vimos en estos dos personajes, ¿no? Que oran cada quien a su manera. El fariseo se cree justo y se alaba a sí mismo y condena a los demás. El publicano se estremece ante la presencia de Dios y no sabe hacer otra cosa que decirle: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Sí? Entonces vamos a ver que la oración que le agrada al Señor es la oración humilde. Y tampoco que se engrandezca uno. Ya lo dice en otra parte de la Biblia, ¿no? O sea, si vas a hacer oración, enciérrate en tu habitación y ora al Señor, ¿no? Porque no, al Señor no le gusta una oración que nos demos a notar para que los demás se sorprendan de nosotros o piense que somos muy buenos, ¿no? Que es una oración, ese diálogo con el Señor, lo debemos de tener ante Él, ¿no? Un último ejemplo es el anciano Simeón. Vamos a ver, como ya le dijimos, que se reza también en la liturgia de las horas, este cántico de, de Simeón, unas completas. Vamos a ver este cántico. Este cántico es después de que van a, a presentar a Jesús al templo, como estaba estipulado en la ley. Ellos van, y Simeón, que era de los pobres de Yahvé, los anahuín, eran de los pobres de Yahvé, que estaban ya esperando, ¿sí?, a que llegara el Mesías. Esos últimos pobres de Yahvé que estaban en oración esperando al Mesías anunciado por los profetas. Y él lo va a ver. Entonces hace este cántico
para el Señor, porque ha visto al Salvador. Vamos a ver el capítulo 2 del versículo 29 al 32. Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. ¿Puedes dejar que tu siervo muera en paz? Porque ya ha visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbra las naciones y que será la gloria de su pueblo Israel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, aquí antes va a decir que él estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya le había dicho que él no iba a morir hasta ver el Mesías, ¿no? Entonces, cuando María y José van a presentarlo y él lo ve, lo agarra en sus brazos, ¿sí? Y le dice, ahora sí, puedes dejar que tu siervo muera en paz, ¿sí? Esta es la oración preparada por una vida piadosa y llena de Espíritu Santo. Es una despedida de este mundo y un abandono en Dios. Esta misma oración, y la que decíamos la iglesia, lo reza todos los días en las completas, invitando al cristiano a despedirse del día que pase, para dormirse en paz en los brazos del Padre. Así como él ya se estaba como despidiendo de la vida, porque ya era un anciano, en las completas nosotros acaba el día, hacemos la oración y rezamos este cántico para despedirnos de ese día, ¿no? Para que podamos dormir en paz. Entonces hay que hacer una siempre exhortación a las personas que hagan oración, ¿sí? Además de presentar muchos ejemplos de personas que oran, la Biblia nos exhorta a la oración. Siempre nos va a exhortar la Biblia a que hagamos esta oración. En el libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo 7, el mismo Dios invita a Salomón a pedir lo que quisiera, porque se lo iba a otorgar, ¿sí? Sabemos cómo Dios le pide a Salomón que le pida lo que quiera, ¿sí? Y que lo que se lo pidiera, se lo iba a otorgar, ¿no? Llama la atención esta invitación. Si Dios sabía que le iba a pedir y quería dárselo, ¿por qué espera a que se lo pida? ¿Sí? San Agustín da la respuesta. Cuando uno ora, no está convenciendo a Dios para que le dé lo que le pide, sino que va capacitándose él mismo a recibir lo que Dios le quiere dar, ¿sí? Otra vez vamos a repetirlo para que quede claro. Cuando uno ora, no se está convenciendo a Dios para que le dé lo que le pide, sino que va capacitándose él mismo a recibir lo que Dios lo quiere dar, ¿sí? Si uno no ora, es que no cree en Dios, o sea, no cree que se lo pueda dar. O a veces sí creemos en Dios, pero no tenemos la fe de que nos lo pueda realizar, ¿verdad? O que no se siente la necesidad de recibirlo, ¿no? Podemos decir que pues no necesitamos nada de él. Y a lo mejor algo le pedimos, algo a Dios, pero sin esa necesidad de recibir algo, ¿no? En los dos casos, uno está cerrado al don, ¿sí? Es necesario que presente su petición a Dios para convencerse a sí mismo de que tienes necesidad de su ayuda. Ya lo veíamos atrás, ¿no? Cuando nosotros sentimos que no somos nada, es cuando sentimos esa necesidad, ¿sí? de, de la oración. Y hacemos la oración, sabiendo que Dios lo puede todo y nosotros sin Él no podemos nada. En Lucas 21:36 nos recuerda la recomendación que hace el Señor: estar en vela, orando en todo tiempo, para que tengan fuerza y escapen a todo lo que está por venir y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre, ¿sí? Como Dios mismo pide estar en vela y orando, ¿sí? Nunca debemos dejar de orar por nuestra salvación. A este propósito, la Iglesia nos educa desde niños a encomendarnos a la intercesión de la Virgen, que le decimos: ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Sí, en la ocasión de la agonía de Jesús en el Getsemaní, después de darnos un ejemplo de oración confiada al Padre, el Señor nos exhorta a velar y orar para que no caer en tentación. Sí, a continuación da el motivo por el cual hay que orar. Les dice, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. No es suficiente tener buena voluntad para no pecar. Siempre caeremos en los mismos pecados si no recurrimos a la ayuda de Dios mediante la oración. San Pablo nos exhorta muchas veces en sus cartas a que los cristianos oren abundantemente. En varias ocasiones pide que intercedan por él y asegura su oración por ello. Ello es bellísimo el texto de Efesios 6, del 18 al 19, que dice: estén siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. ¿Sí? Vemos como aquí Pablo también nos enseña cómo debe ser la oración, ¿sí? Y debemos orar unos por otros, ¿sí? Intercediendo por todos los santos. Antes se le decía santos a la persona que ya recibía a Jesús, ya había recibido el mensaje de los apóstoles, de los discípulos, y aceptaban el mensaje de Dios y vivían concorde a lo que decía el Evangelio. Entonces, ya a esas personas, aún vivos, se les decía santos, porque estaban haciendo la voluntad del Señor, ¿sí? Y ya habían aceptado su palabra, entonces se les decía santos, ¿no? Ya lo vimos también en las notas complementarias, que donde se llama donde vimos las imágenes, los santos, quiénes son los santos, cómo ahí vimos esto, ¿no? Que ya a las personas que aceptaban la fe, ya se les decía santo. Aquí Pablo dice, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, ¿sí? Entonces también vamos a ver cómo ya vimos, como la Biblia nos está enseñando a orar, y mismo Jesús nos enseña a orar, ¿sí? Muchos se lamentan porque no saben orar, y otros porque si su oración no es escuchada por el Señor. Podemos superar estos obstáculos si nos dedicamos a hacerle caso a Jesús, que en los evangelios nos enseña cómo orar. Él nos instruye con su ejemplo y su doctrina. Primero, la oración debe ser humilde, sin pretensiones ante Dios. Es la enseñanza que nos da la parábola del fariseo y el publicano, la que acabamos de leer, ¿no? Una oración humilde. No ora quien infla sus méritos. Solamente que siente toda su miseria es capaz de inclinar la cabeza ante el Señor y pedir ayuda. No infla sus méritos, como dice. Va a agachar la cabeza, a inclinar la cabeza para pedir ayuda. Sin soberbia, sin ni querer engrandecernos, ¿no? Habrá una oración humilde. Sí, también lo que nos enseña Jesús es que la oración no debe ser objeto de presunción ante los hombres, sino discreta. Cuando oren, no sean como los hipócritas, que gustan orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser visto por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su pago. ¿Sí? Es una oración primero humilde y discreta. Es la oración que le agrada al Señor. Tercero, la oración debe ser confiada, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo, como dice en Mateo. No se trata de hablar mucho para convencerle o exigirle. Muchas veces le exige uno al Señor que nos atienda a nuestra oración, sino a disponernos a recibir lo que Él nos quiere dar, aceptar lo que Dios nos dé, ¿sí?
aunque sea algo malo para nosotros, o pensemos que es malo en el momento, hay que hacer lo que el Señor nos quiere dar, ¿no? Entonces, confiada, una oración confiada porque el Padre sabe lo que necesitamos antes de pedírselo, ¿sí? 4. La oración debe ser insistente, ¿sí? Para esto nos presenta dos parábolas, la del amigo importuno o inoportuno, como nosotros podemos conocerlo, y la del juez inicuo y la vida inoportuna, ¿sí? Vamos a ver cuál es la insistencia con que Jesús nos dice que le pidamos al Señor, ¿sí? Aquí nos va a decir cómo debe ser nuestra oración también, aparte de ser humilde, tiene que ser insistente. Vamos a ver Lucas 11. Lucas 11 del 5 al 8. También les dijo Jesús, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Sin duda el otro no le contestará desde adentro. No me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, vamos a ver cómo este amigo va y le pide que le preste 3 panes, pero él le dice que no, pero Jesús nos dice que si sigue insistiendo, con tal de que no siga molestando, se los va a dar, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa oración con esa insistencia. Y más adelante, igual en Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle juicios contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no me siga viendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí vemos cómo Cristo nos va a poner estas parábolas para entender cómo debe ser nuestra oración ante Dios. Insistente, insistente, ¿verdad? 5. La oración será ciertamente oída si se hace con caridad de la comunidad. Como dice en Mateo, les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que sea, lo conseguirá de mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces aquí habla como también la oración es muy importante en comunidad. Sí, yo también, yo lo puedo pedir yo solo, como dice en mi habitación, la oración, pero como vivimos en la primera comunidad era unida, era fraterna y se unían en oración.
Entonces, la iglesia es una comunidad cristiana y también debemos orar en comunidad. Por eso dice Jesús, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que sea, lo conseguirá de parte de mi Padre que está en los cielos. Por donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos, ¿sí? Entonces hay que ver cómo también la oración tiene que ser en comunidad, ¿sí? Y 6, orar en unión a Jesús. Él es el gran orante. Nuestra oración tiene sentido solamente si estamos unidos a Él. Como lo dice en Juan, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Y también sigue diciendo más adelante en Juan, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren y lo conseguirán. ¿Sí? Entonces hay que ver cómo nos dice que tenemos que estar unidos a Él para que Él nos pueda responder. ¿Sí? Pidan en mi nombre y yo lo haré. ¿Sí? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. ¿Qué es permanecer? Que Jesús permanezca en nosotros. ¿Sí? O que guardemos sus palabras. Es que las vamos a ser vida. No es simplemente que yo diga, yo tengo a Jesús adentro de mí, no, sino que yo voy a hacer vida sus palabras. Ese es permanecer, que Cristo permanezca en nosotros. ¿Sí? No es simplemente guarden, puede decir que ahí la guardo, no. Que guarda quiere decir esto, que yo hago sus palabras vidas en mí. Entonces tenemos que estar en unión con Jesús en esa oración. Muchas veces ya sabemos que la Santísima Trinidad son 3 personas, pero a veces las queremos separar tanto que pensamos que no es el mismo Dios. ¿Sí? Entonces hay que estar unidos a Jesús. Hay gente que dice solamente le voy a pedir al Espíritu Santo, como si fuera algo independiente de Dios. Sí es otra persona, pero es el mismo Dios, es la fuerza de Dios. Entonces hay que estar en unión con Jesús. Y como vimos, hay que permanezca Jesús en nosotros y sus palabras. ¿Qué es que permanezca en nosotros? Es hacer su voluntad. ¿Sí? Entonces la oración no nomás es, o sea, es profunda, es profundo lo que es la oración, ¿no? 7, para orar hay que estar en paz con el prójimo. Dicen Marcos, cuando se pongan en pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también nuestro Padre que está en los cielos los perdone sus ofensas. Aquí vamos a ver cómo Jesús nos dice que no tenemos rencor con nadie para hacer la oración a Dios. Y la medida nos la puso en el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la medida que debemos tener. Así como yo perdone las ofensas de mis hermanos, así Dios me va a perdonar a mí. Si yo me la paso haciendo oración al Señor, pero no perdono las ofensas de mi hermano, igualmente Dios no me va a perdonar. ¿Sí? Acuérdense que el Padre Nuestro es la oración por excelencia que mismo Jesús nos enseñó. Cuando oren, oren así. Entonces, ahí está la medida, ¿sí? De cómo debemos de perdonar a nuestros hermanos. Nos hagan lo que nos hagan, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces yo para hacer ese diálogo con el Señor y pedirle que me perdone, yo antes tengo que haber perdonado a mi hermano. ¿Sí? Entonces Jesús nos enseña a estar en paz con el prójimo para entablar ese diálogo con él. ¿Sí? Entonces este tema es muy importante, este curso, porque nos va a enseñar
que no es simplemente sentarme a hacer un rosario o una oración, ¿sí? Por eso se llama orar evangelizando, ¿sí? Un- La evangelización, ¿sí? En la evangelización primero tiene que ver la oración, que pedir la fuerza del Espíritu Santo, ¿sí? Jesús ya nos enseñó cómo debe ser nuestra oración y principalmente humilde, ¿sí? Humilde debe ser la oración, sin pretensiones, confiada, ¿sí? En que Dios me va a responder insistentemente, ¿verdad? Vamos a ver, insistentemente. También nos dice que tenemos que perdonar. Para tener ese diálogo, esa oración con Jesús, debemos de perdonar. Entonces, no nos podemos pasar la vida en oración, orando, 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 y no perdonar a nadie. O orando y en el mundo no dar testimonio de Jesús. Entonces, la oración tiene que ir concorde a las palabras de Jesús. Por eso dicen, si guardan mi palabra, ¿sí? Pidan lo que quieran, ¿no? Entonces, hay que hacer el hábito de la oración de nosotros para poder evangelizarnos mejor y después también poder evangelizar a los demás, ¿sí? Entonces, este tema nos va a enseñar a que hay que hacer oración, oración. Todos los días hay que oración, pero una oración pensada y una oración que sea un diálogo con Dios. O sea, no solamente repetir palabras, no solamente ir a la iglesia y orar en la iglesia y pedir por mí o por mi familia, ¿sí? Y la comunidad y los hermanos, ¿sí? Hay que vivir la oración que hacemos, ¿sí? Entonces, terminamos este curso de, de la Biblia nos enseña a orar, este tema, y vamos a seguir viendo en este curso los temas que siguen, todo respecto a la oración. Entonces, el video que sigue vamos a seguir con la oración, cómo nos dice su palabra que hay que orar, el efecto que hace también en nosotros. Entonces, que Dios los bendiga. Entonces, nos vemos en el próximo video. Los saludo con gusto, que Dios los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.